colonial abarca 300 años, donde hubo dos tipos de dominación española, la militar y la espiritual. La educación en la época surge con la llegada de la Orden de los Franciscanos. Su objetivo era imponer el cristianismo a los indígenas por medio de hijos de principales llamados misioneros. Con el cristianismo y la ayuda de los misioneros se evangelizó a los indígenas para cambiar sus costumbres y tener un control político sobre ellos. La estrategia que utilizaron fue acabar una idolatría con otra. La llegada de los españoles a nuestro país representó un encuentro entre dos culturas. Para Mesoamérica significó un cambio de vida. Conocerían la esclavitud y la servidumbre. Así dio comienzo la época colonial. La conquista trajo consigo grandes cambios. Uno de ellos fue la llegada del cristianismo o Iglesia Católica, la cual marca una gran pauta en nuestra historia como mexicanos. Llegaban misioneros desde España, mejor conocidos como cazadores de almas, pertenecientes a la Orden de los Franciscanos. El principal objetivo de los franciscanos era que el cristianismo ocupara el trono que hasta entonces había ocupado la religión prehispánica. En la Nueva España, la primera tarea educativa fue la evangelización, es decir, convertir a la religión cristiana a los indios. Los españoles no aceptaban otros dioses profetas, por lo cual eran fieles defensores de Cristo y de la doctrina cristiana. Por lo tanto, los frailes llegaron a la Nueva España a salvar las almas de los indios. La evangelización consistió en la predicación y enseñanza que los frailes hicieron a los indios sobre la religión. Todo esto consistía en la enseñanza de la Biblia y de los mandamientos de la enseñanza católica. Al no hablar la misma lengua, se utilizaron intérpretes y traductores, e inclusive dibujos, pinturas y teatros en los que se representaban pasajes bíblicos. La evangelización cobró allí nuevas formas, pues los frailes, en particular los jesuitas, encontraron pueblos indígenas con un nivel de civilización totalmente diferente al de los pueblos mesoamericanos. Los nuevos evangelizadores eligieron una fórmula mixta entre el presidio y la misión. Los pueblos de la región, en su mayoría nómadas, fueron aprendiendo la vida sedentaria junto con la religión católica. Allí identificaron como autoridad a los religiosos, pues la lejanía impedía la presencia de la autoridad civil. Consistió en la prédica y enseñanza que los frailes hicieron a los aborígenes sobre la doctrina cristiana, esto es, acerca de la Biblia y los mandamientos de la Iglesia Católica, utilizando para ello a intérpretes y traductores, e inclusive dibujos, pintura y teatro en los que se representan los pasajes bíblicos. Los reyes emitieron ordenanzas para la creación de las primeras escuelas, en donde además de la evangelización, se les enseñaba el castellano y una instrucción elemental de los indios. También se enseñaban artes y oficios para que los indios pudieran ganarse la vida. A las prácticas que realizaban los misioneros
se les llamaba régimen misionero. Los elementos que constituían este régimen eran maestro, que fue el misionero, el contenido, la cultura occidental española, el término, el indígena y el método propio de los misioneros. En los tipos de escuelas que existían, se encontraban las privadas a las que pertenecían los colegios mayores, amigas, tutores particulares, escuelas de maestros de renombre, y a las públicas que eran las escuelas de gobierno. Con la llegada de los nuevos jesuitas a la Nueva España, se introdujeron nuevas academias como matemáticas, lenguas modernas, física, química, historia, entre otras, y nos llevaron hacia los principios de un nivel universitario. La primera enseñanza gratuita de niñas fue un avance muy importante para la equidad de género en nuestro país y en ese tiempo para la ilustración de la educación.